Buen día. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene gran relevancia hoy por hoy para muchas personas, sobre todo aquellos individuos o personas que tienen un problema de salud y no encuentran solución a su problema. A pesar de ir a consultas en un lugar o en otro y siguen batallando con un dolor, con un problema de, no sé, entumecimientos en las piernas, cualquier situación. Es importante que entendamos nosotros, o aprendamos, más que entender es aprender, que cuando un problema de salud no se está solucionando, a pesar de tratamientos, a pesar de medicamentos, a pesar de estudios que se hacen, y que un problema siga, es muy importante que las personas tengan presente que lo más seguro es que la forma como se está enfocando la situación, hay factores que no están tomando en cuenta para llegar a ese diagnóstico. En consecuencia, para el tratamiento y para la solución del problema. Incluso puede pasar que pueden ser problemas que no tengan solución, pero aún así hay que saber la verdad. Hay que conocerla y lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque yo conozco historias de personas, tengo amigos, tengo personas conocidas, incluso lo viví personalmente con un hermano que nunca supimos qué pasó. Nomás supimos que se nos empezó a ir, empezó a tener problemas de salud muy serios, se fue desmejorando y nunca hubo diagnóstico. Se le hicieron, como me dice mucha gente, muchos estudios, tomografía, resonancias, etcétera, etcétera, porque esas son historias que se escuchan siempre. Y pues no se supo. Aquí en este caso, que me tocó a mí vivirlo con mi familia, un hermano, fue que yo busqué preparar a mi gente, a mi madre, a la gente que yo conozco, decirles, esto está pasando, prepárense, porque vienen cosas más fuertes. Entonces es importante esto de la medicina, de tener lo más pronto posible un diagnóstico, o sea, la verdad del problema que está viviendo la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta para cuestiones de gastos, para cuestiones de tratamientos, es importante. Yo que trabajo un poco en el medio privado y mucho en el medio público, pues me doy cuenta que muchas veces las personas cuando nos llegan a nosotros para atenderse, llegan sin dinero, llegan desesperados, ¿sí? Y quieren tener soluciones prontas. Y en veces eso no se puede hacer. Más cuando un problema de salud creció. Igual cuando ustedes estén en tratamiento o en estudio con algún médico o en algún grupo médico, por favor no dejen de ir, ¿sí? Hasta agotar lo que ese médico o esa persona está queriendo saber, que está investigando. Eso sí, tengan muy presente los costos, porque ¿de qué sirve que vayas a consulta una o dos veces con alguien y después ya no puedas ir? Y deja las cosas a medias. Entonces es muy interesante que entendamos todo eso. En mi país, en México, tenemos el sistema de seguridad social, que está a través de la Secretaría de Salud y a través del Seguro Popular, está el Instituto Mexicano del Seguro Social. En veces pareciera que es muy lenta la atención, pero en veces quizás sea el tiempo que se necesite para ir resolviendo un problema, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que cuando tengan un problema, un dolor y cosas de esas, y que no se soluciona, que te dicen que es, no sé, cualquier situación. Por ejemplo, conozco historias de personas que les operan, no sé, la vesícula, por ejemplo, por un dolor y pues todo el mundo enfocó y dijeron que eran unas piedritas en la vesícula, quitan la vesícula y el paciente sigue con el dolor. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué pasó para que ese diagnóstico no fuera completamente el correcto? Porque si hubiera sido el correcto, pues se quita el dolor y se acaban los problemas. Bueno, en cuanto al dolor, porque ustedes han de saber que los órganos que tenemos nosotros en el cuerpo, por algo nacemos con ellos, ¿sí? Las amígdalas, la vesícula y muchas cosas el apéndice, cosas que nos llegan a quitar por razones de enfermedades, que también tiene que ver mucho con cosas nutricionales, que es un tema que después hablaremos. Son cosas que a mí me apasionan mucho. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque es importante que aprendamos a ser más eficientes. Médicos,
pacientes. Todos tenemos que aprender a ser más eficientes. Y algo que necesitamos hacer mucho todos para ser más eficientes es ser honestos. Siempre conducirnos con la verdad cuando estamos con el médico, cuando estamos con el paciente. Yo hasta aquí llego, no sé, tiene que ir con otro especialista. ¿Sí? Yo creo que si un médico reconoce su incapacidad de seguir estudiando un paciente y se lo dice a su paciente, a la familia de su paciente, qué valor de persona. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, por desgracia, en muchos lugares y en muchas personas, lo toman como debilidad y de eso no debe de ser jamás tomado así. ¿Sí? Porque la persona te está diciendo, yo ya te estudié y aquí incluso con lo que tengo aquí en la comunidad, por ejemplo aquí en Agua Prieta que nosotros vivimos, pues muchas veces ya no hay manera de seguir estudiando al paciente. O ya no tenemos la experiencia de seguirlo estudiando porque como no son estudios que se hacen frecuentemente, uno tiene la ignorancia de realmente cuál es el beneficio de mandar a hacer un estudio a un paciente si casi nunca lo hace uno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar al compañero, al médico que lo hace más seguido, al médico que tiene ese enfoque quizás más acertado para estudiar el problema que tiene el paciente, la persona que está sufriendo. ¿Sí? Porque el que sufre un problema de salud, imagínense, te estás gastando el tiempo, te estás gastando las emociones, te estás gastando tu dinero y no estás viendo un resultado muchas veces. Y eso lo tenemos nosotros que aquilatar en un proceso administrativo, no nomás médico, para que la persona se le resuelva lo más pronto posible su problema de salud. Y no tiene que ser, y ojalá que algún día esto por fin se entienda, no tiene que ser necesariamente siempre como esta cosa de lo privado y lo público. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la gente quiere tener dinero? Pues porque sabe que con eso donde vaya y como vaya pronto se le va a atender según ella. Y el que no, pues se tiene que aguantar con lo que hay. Y yo espero que algún día se entienda que eso no debe de suceder ya así. ¿Sí? Porque es por el bien de todos nosotros. Sentirnos seguros, ¿sí? Sentirnos eficientes, sentirnos que se nos está ayudando y entender esto. En la eficiencia hay honestidad. Y por honestidad no nomás es en el fenómeno de la consulta y de la exploración que el médico y el paciente, etcétera. No, honestidad en cualquier acto que uno haga. Otras culturas por eso viven un poquito mejor que nosotros. Porque las personas casi en todo se conducen de una manera lo más honesta posible. Aquí la razón de estas pláticas que vamos a tener con ustedes va a ser esa. Esta primera nació precisamente de una plática que tuve. Si se fijan, la intención de esta plática no es decir que alguien es malo o alguien es bueno, solamente tenemos que ser más eficientes. ¿Sí? Y si alguien por cuestiones de tiempo, por ejemplo un médico que tiene trabajo en 3, 4, 5 lugares a la vez en un día, pues podrá tener tiempo de atender bien a un paciente algunas veces. Lo más seguro es que no, porque es humano y se cansa. ¿Sí? Porque, discúlpenme, pero el organismo tiene un tope y se cansa. O sea, se le van elementos clínicos de un paciente, de un problema, para determinar lo mejor para ese paciente. Por ejemplo, ese caso que me enteré de una persona, de esas personas que operan por dolor y que dicen que es la vesícula y que lo operan y sigue el dolor. Pues hubo elementos que no se tomaron en cuenta para decir que realmente era la vesícula, porque si hubiera sido la vesícula, pues se quita el dolor por un buen tiempo, años, como sucede con muchos pacientes que se operan. ¿Sí? Entonces es muy importante esto de la eficiencia. ¿Sí? En los servicios públicos igual hay que estar insistiendo con los médicos, hay que preguntarles, hay que seguir las indicaciones del médico, lo que te pida que hagas, hazlo. ¿Sí? Y muy importante, que esto se los voy a estar diciendo al final de cada plática, es que independientemente de lo que tengas, de lo que te digan, del tratamiento que tengas y todo, tomar agua, comer lo más natural posible, lo más sano posible y equilibrado, te va a ayudar a defenderte mejor del problema que tengas. Te va a dar más estabilidad a tu cuerpo, vas a tener menos necesidad de estarte revisando y tomándote exámenes, laboratorios y cosas de esas, que muchas veces en la institución a la que vas,
no tiene el recurso para hacértelo y lo tienes que pagar de tu propia bolsa. Es un dinero que lo tenías para comer, lo tenías para otra cosa y lo tuviste que gastar en salud, ¿sí? Entonces es muy importante eficientar las cosas. Y comer sano, tomar agua, esas cosas, es parte de esa eficiencia, ¿sí? No esperar a que tengas un problema de salud para que te digan, ahora sí coma diferente, como nos sucede a muchos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí van a tener ustedes el lugar donde pueden preguntar. Si quieren más pláticas sobre otras cosas, problemas de salud, cómo se investiga algo, con mucha confianza, pregúntenlo. Y bueno, en el punto de vista como yo fui educado para llegar a diagnósticos, o sea, a la clínica, pues les aportaré esa información. Muchas gracias.